Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. El tema del liderazgo de Jesús no se desarrolla únicamente en los evangelios. Hay otro escrito del Nuevo Testamento que expone y destaca el concepto de Jesús como líder, la Epístola a los Hebreos. Allí encontramos el modelo de liderazgo que tanto necesitamos. Hoy, en Prediquemos, vamos a explorar el modelo de Jesús para el liderazgo cristiano. Volvemos en unos minutos después de este mensaje. El futuro de una iglesia local, de una denominación o de una institución religiosa sin fines de lucro depende en gran medida de la calidad de su liderazgo. Por eso, si usted desea alcanzar sus metas ministeriales, debe prepararse debidamente para obtener esos logros. Usted desea un programa de educación teológica que sea excelente en términos académicos, accesible en cuanto al lugar y horario de los cursos y módico en el aspecto financiero. Excelente, accesible y módico. Así es el programa de Ministerios Hispanos del Seminario Teológico Gordon Conwell. Excelente porque contamos con una facultad reconocida internacionalmente. Accesible porque ofrecemos cursos intensivos en inglés y en español en distintos puntos de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Módico porque nuestros estudiantes reciben una generosa beca que facilita su acceso y permanencia en el programa. Por medio del programa de Ministerios Hispanos, usted puede obtener una maestría en artes en liderazgo cristiano. Y si no tiene un bachillerato o una licenciatura que le califique para la maestría, puede solicitar admisión a nuestro diploma en liderazgo cristiano. Si termina este programa de manera exitosa, podrá pasar directamente a nuestra maestría sin perder ninguno de los créditos obtenidos. Para más información sobre este programa, escriba hoy mismo a ministerioshispanos@gordonconwell.com, ministerioshispanos@gordonconwell.com o llame al 978-646-4302, 978-646-4302. Se conoce muy poco acerca de este libro neotestamentario. La Epístola a los Hebreos es el único documento del Nuevo Testamento que desarrolla el concepto de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. No se sabe quién la escribió, ni a cuál comunidad fue dirigida. Sin embargo, el texto nos da varias pistas importantes para entender la situación de la iglesia. Más que una carta, Hebreos es un sermón, o como dice el capítulo 13, versículo 22, una palabra de exhortación a una comunidad de fe en crisis. La iglesia de estos hermanos y hermanas que llamamos hebreos estaba deteriorándose rápidamente. La asistencia estaba menguando y la evangelización no estaba dando frutos. Una razón fundamental del deterioro era socioeconómica. Los hebreos eran probablemente, como los demás cristianos del primer siglo, personas pobres, sin derechos civiles reconocidos. Más aún, estos buenos creyentes eran hostigados por causa de su fe. Hebreos 10, del 32 al 39, describe cómo eran maltratados, insultados, encarcelados y despojados de sus bienes. Los hebreos se sentían impotentes e imposibilitados de vivir como creyentes en una sociedad no cristiana. Esta situación de dificultad y persecución los llenó de temor. Algunos ni siquiera se congregaban regularmente. Esto los llevó a estancarse en el desarrollo de su fe. Al parecer, algunos veían la apostasía, es decir, negar la fe, como la única salida al problema. La epístola comienza asegurando que Dios se ha revelado en los postreros días, directamente al ser humano en la persona del Hijo, quien es Jesucristo. Señala además la superioridad de Jesús sobre cualquier otro posible mediador entre Dios y la humanidad. Finalmente, afirma que Jesús es el sumo sacerdote, el mediador
de un nuevo y mejor pacto. ¿Qué acredita a Jesús como sumo sacerdote? ¿Qué lo distingue y capacita para ser el mediador de un nuevo pacto? Hay 3 elementos que caracterizan el sumo sacerdocio de Jesús: su compromiso con Dios, su solidaridad con la humanidad y su liderazgo salvífico. Recuerde que para más información puede visitar drpablojimenez.com, drpablojimenez.com. No hay duda del compromiso de Jesús con el Dios que lo envió a liberar al mundo del pecado. Este Jesús es la imagen misma de Dios, el príncipe del universo y el Hijo de Dios. Su divinidad le permite ejercer un ministerio que no tiene fin. Su santidad le permite entrar en la presencia de Dios, pues nunca cometió pecados. La unidad del Hijo de Dios con el Padre sería poco importante para nosotros si este mismo Jesús no fuera a la vez un ser humano. Jesús no era un fantasma, ni un ángel, ni un espíritu, mucho menos un Dios disfrazado de hombre. Por medio de su encarnación, se solidarizó, es decir, se hizo uno con nosotros, sufriendo nuestro dolor. Participó del mismo evento que afecta a toda la humanidad, la muerte. Sufrió la condición que nos afecta a todos, la tentación del pecado. Jesús conoce nuestra condición porque es uno de nosotros. Por eso, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Solo un Dios ser humano, un Dios hombre, un theoantropos, como se dice en griego, podía abrir el camino a la salvación. Solo un ser humano y divino a la misma vez podía llevar muchos hijos a la gloria, como dice Hebreos 2:10. De acuerdo con el texto de la Reina Valera 1960, Jesús es el autor de la salvación. La palabra traducida como autor en este versículo significa ante todo líder. En griego, argegos, literalmente quiere decir el primero que hace algo. Es decir, la persona que inicia un evento, un escrito o un proceso. Otra posible traducción del texto debe destacar el concepto de Jesús como nuestro líder. No solo lo dice Hebreos 2:10, sino que también lo encontramos en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el líder, el autor de nuestra fe. El ser humano, que antes estaba totalmente perdido, ahora tiene un líder que ha abierto el camino a la salvación. En Cristo encontramos el modelo de liderazgo que debemos seguir en nuestra vida cristiana. Estas son algunas cosas que podemos hacer para aplicar el modelo de Jesús en nuestras propias vidas. En primer lugar, seguir a Jesús siendo discípulos y discípulas. Debe quedar claro que un discípulo no es un alumno. El alumno va a una escuela, se sienta, toma la lección y se va a su casa. El discípulo es, por el contrario, quien sigue a su maestro y aprende de su ejemplo. Un estudiante en una escuela es un alumno. Un aprendiz de carpintero es un discípulo. Los seguidores de Jesús fueron llamados discípulos porque seguían a su maestro por el camino, aprendiendo tanto de sus palabras como de sus acciones. En segundo lugar, debemos comprometernos con la misión. Jesús estuvo tan comprometido con su misión que, dejando a un lado el gozo que le ofrecía su divinidad, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Del mismo modo, la persona que ejerce el liderazgo cristiano debe dejar a un lado todos esos detalles que tanto distraen para ocuparse en su vocación y misión. Dios nos ha dado la tarea de sanar a un mundo dividido por el pecado. La iglesia es el instrumento de Dios para proclamar la llegada del reino de Dios, un nuevo orden donde el pecado, los vicios, el hambre, la miseria y la pobreza no tienen cabida. Sin embargo, a veces nos olvidamos de nuestra misión. Las luchas personalistas, las pugnas internas, las diferencias políticas, la resistencia al cambio
y la sed de poder en ocasiones nos impiden cumplir nuestra misión eficientemente. En tercer lugar, debemos solidarizarnos con los demás. El ejemplo de Jesús en torno a la solidaridad es claro. Él sabía que el líder no puede dirigir eficazmente cuando de manera arrogante establece distancia con su pueblo. Por esta razón, Jesús se hace uno con nosotros y se hace uno de nosotros. Por eso se encarna, por eso se hace humano. Por lo tanto, la persona que ejerce el liderazgo cristiano debe identificarse con los suyos y ser parte integral del grupo. Debe conocer cómo piensan, compartir sus esperanzas, llorar sus penas y gozar sus alegrías. Recuerde que tenemos vídeos de conferencias y sermones disponibles de forma gratuita en nuestro canal de YouTube, Dr. Pablo Jiménez. Pasemos a considerar las implicaciones prácticas del modelo de Jesús para el liderazgo cristiano. Jesús es nuestro líder modelo. El verdadero líder cristiano es aquel que está comprometido tanto con la misión que Dios le ha encomendado como con el pueblo de Dios en su expresión más amplia. Si unimos esta base teológica al objetivo pastoral de la epístola a los Hebreos, podemos sacar algunas recomendaciones prácticas para el desarrollo del liderazgo en la iglesia de hoy. La persona que ejerce el liderazgo con sabiduría sabe leer eficazmente la realidad de su comunidad, pues está plenamente identificada con su pueblo. Tiene capacidad de presentar ideas y recomendaciones positivas, claras y pertinentes. También es enfática a la hora de señalar y denunciar las opciones negativas que deshumanizan, hieren y destruyen al pueblo. La persona que ejerce el liderazgo de manera eficiente valora la potencialidad de los demás y les ayuda a desarrollar al máximo sus capacidades. Trata de encontrarle sentido al sufrimiento de su pueblo, ofreciendo consuelo y ofreciendo esperanza. Su vida constituye un ejemplo digno de imitar. Su liderazgo no es teórico, sino práctico. Tiene un claro compromiso con la vida y con Dios. No se presenta como un ser sobrenatural, al cual no le afectan los embates de la vida. Al contrario, su calor humano es la base de su autoridad. Su liderazgo lo demuestra en el servicio. Servir a Dios es equivalente a servir a los demás. No le teme al trabajo arduo y sabe correr riesgos cuando el trabajo es peligroso. En resumen, podemos decir que la persona que ejerce el liderazgo de manera eficiente es aquella que sigue el modelo de Jesús. Y concluimos recordando las hermosísimas palabras de los primeros 2 versículos de Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr
y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.